Hola, soy Ethan. Tengo 24 años y arreglo bicicletas en un pequeño pueblo a las afueras de Boise, Idaho. No es un trabajo glamuroso, pero me mantiene las manos ocupadas y me paga el alquiler. Trabajo en una tiendecita llamada Pedal Works, un local polvoriento en la esquina con una campanilla que suena cuando entra un cliente. La mayoría de los días estoy hasta los codos en cadenas y engranajes, limpiándome la grasa con un trapo que ha visto tiempos mejores. Tengo una pequeña casa de alquiler a unas calles de allí. Nada especial, solo un dormitorio con un porche que cruje y una nevera que fumba demasiado fuerte. Pero es mía y eso me basta. Soy el tipo que sonríe a los desconocidos, ayuda a la señora Carter con la compra o arregla gratis las bifis de los niños cuando sus padres no pueden pagarlo. La gente aquí me conoce por eso. No lo hago por elogios, simplemente me parece lo correcto. Siempre he querido abrir mi propia tienda, con una barra de café y un pequeño taller, pero aún no sé cómo perseguir ese sueño. Por ahora, solo soy Ethan, el chico de las bifis, viviendo día a día. Mi barrio es tranquilo, de esos donde conoces el nombre de todos los perros. Casas de madera con vallas bajas, niños en patinete y olor a barbacoa los fines de semana. Cada año, la calle organiza una fiesta vecinal con luces colgantes, mesas plegables y música de un altavoz Bluetooth siempre un poco demasiado alto. Frente a mi casa vive Claire, periodista independiente de unos 40 años, reservada. A veces la veo por la ventana, escribiendo o leyendo, con su trenza suelta. Es guapa, no de forma llamativa, sino tranquila, de esas que te obligan a mirar. Su sonrisa es cálida pero rara, y sus ojos siempre parecen llevar un peso del que no habla. Dicen que pasó por un divorcio difícil, pero no pregunto. Apenas hemos intercambiado saludos y un par de olas con la mano. Era martes por la tarde, cálido y perezoso. Estaba agachado arreglando la cadena rota de una bici infantil cuando vi a Claire en su porche con el folleto de la fiesta. Parecía pensativa, mordiéndose el labio. Me limpié las manos y me acerqué. «Hola, Claire», dije apoyándome en su valla. «¿Vas a ir a la fiesta? Dicen que este año será más grande». Ella sonrió levemente. «Oh, hola, Ethan. No lo sé, quizá. No pareces muy emocionada». Suspiró. «No es eso. Es que mi exmarido Mark irá con su nueva novia. Preferiría no ir sola». No sé por qué lo dije, quizá por la preocupación en sus ojos. «Bueno, ¿y si voy contigo? Como tu cita. Así sería menos incómodo». Se sorprendió, luego rió suavemente. «¿Tú, mi cita? Ethan, eres muy dulce, pero no hace falta. Hablo en serio. Caminamos juntos, de la mano, y actuamos como si fuéramos pareja. Mark no sabrá qué pensar». «¿Harías eso por mí?» «Claro, no tengo planes y no le temo a un exmarido. Además, soy un profesional encantando multitudes». Ella rió más fuerte. «Vale, pero solo si prometes no llamarme cariño delante de todos». «Trato hecho, pero me quedo con cielo», bromeé. Sonrió y dijo: «Ven luego y planeamos esta locura». Esa noche fui a su casa. Era acogedora, estanterías con libros, sofá gris, una taza de café en la mesa. Me ofreció café negro y nos sentamos en el porche, planeando nuestra actuación, cómo entrar, qué decir si nos preguntaban cómo nos conocimos. Reímos inventando tonterías, como que nos unió nuestro amor por la telebasura. «Vale. ¿Entonces vamos cogidos de la mano así?», pregunté exagerando el gesto. Ella me dio un manotazo, riendo. «No como si me arrastraras a una pelea de lucha libre. Solo normal». «Normal es aburrido», dije, aflojando el agarre y rozando sus dedos por un instante. Solo era práctica, pero mi corazón dio un pequeño salto. Fue una sacudida que no esperaba. Mientras hablábamos, Claire me contó sus años como periodista en Chicago, corriendo de una redacción a otra, persiguiendo historias que la mantenían despierta toda la noche. Su voz se iluminaba al hablar de ello, pero también había una sombra, como si hubiese dejado una parte de sí misma atrás. Yo le conté lo de arreglar bifis,
como pasaba horas afinando la bici heredada de un niño para que pudiera ir al colegio sin tambalearse. Le mencioné mi sueño de abrir una tienda de bicis y ella asintió como si realmente creyera que podía hacerlo. «Eres bueno en esto», me dijo, bebiendo su café. «Ayudar a la gente, hacer que las cosas funcionen». «Solo son bicis», respondí encogiéndome de hombros. «Y quizá Porches, si alguna vez necesitas que te arregle uno». Sonrió, pero se le borró al mirar una pila de papeles en la mesa. Vi un artículo impreso con su nombre, «Encontrar el hogar después de la tormenta». En el margen, con letra ordenada, ponía, «Para el día en que me encuentre a mí misma otra vez». «¿Es tuyo?», pregunté. Ella dudó, luego asintió. «Cosas antiguas. Antes escribía así todo el tiempo. Ya no». «¿Por qué no? Eres buena. Apuesto a que la gente todavía lee tu trabajo». Desvió la mirada, apretando la taza. Después del divorcio, simplemente dejé de hacerlo. Ya no me sentía yo. «Deberías intentarlo otra vez», dije, sin presionar. «Tienes historias que vale la pena contar». Sus ojos se encontraron con los míos, suaves pero cautelosos. «Quizá», dijo al fin con una leve sonrisa. «Ya veremos». Volvimos a practicar nuestro papel de pareja, riendo mientras yo la llamaba cariño con la voz más exagerada posible. «Oh, cariño, estás radiante esta noche», dije llevándome la mano al pecho como un mal actor. Clare se echó a reír, casi derramando el café. «Eres ridículo», dijo. Pero sus ojos brillaban y, por primera vez, la vi realmente relajada. Esa noche, al volver a casa, la calle estaba en silencio salvo por los grillos. No podía quitarme de la cabeza su risa, sus historias, la forma en que su mano se sentía al ensayar tomarnos de la mano. Se suponía que todo era fingido, pero no lo sentía así. Me quedé en mi porche mirando su ventana, donde la luz brillaba tenue. Me dije que solo era un favor, un juego tonto para ayudar a una vecina. Pero, en el fondo, sabía que ya estaba deseando volver a verla. Los días previos a la fiesta del barrio se sentían distintos, como si el aire tuviera otro peso. Me levantaba, iba a Pedal Works a arreglar bicis y pasaba el resto del día pensando en Clare. No solo en su sonrisa o en cómo se apartaba el pelo de la cara, sino en cómo hablaba, como si cada palabra estuviera elegida con cuidado, temerosa de dar demasiado. Quedábamos un par de veces para ensayar nuestra cita falsa, y, siendo sincero, empecé a esperar esos momentos más de lo que debería. Yo llamaba a su puerta después del trabajo, con las manos aún manchadas de grasa, y ella me recibía con una taza de café. Su porche se volvió nuestro lugar, 2 sillas de mimbre, una mesita y el murmullo del vecindario entrando en la noche. Practicar cogernos de la mano fue raro al principio, con los dedos chocando como adolescentes torpes. «Tienes que parecer enamorado, Ethan», me decía, en tono burlón pero con la mirada atenta. Yo sonreía y alargaba el cariño hasta que ella reía y me daba un manotazo. Pero no era solo el acto. Hablábamos. De verdad. Clare me contaba su vida en Chicago, percibiendo historias en una redacción que nunca dormía, la adrenalina de los plazos, las noches escribiendo bajo luces fluorescentes. Sus ojos se encendían, y luego se apagaban, recordando algo que había perdido. «Esa era otra yo», dijo una vez, removiendo el café, antes de que todo cambiara. «¿Qué cambió?», pregunté. Se encogió de hombros, sonriendo con rigidez. «La vida, el matrimonio, el divorcio. Ya sabes». No lo sabía, no del todo, pero asentí. Le hablé de mi vida, arreglar bicis que los niños estropeaban 5 minutos después, ayudar a la señora Carter con su verja o soñar con una tienda con mi nombre en el cartel. «Nada grande», dije. «Solo un lugar donde la gente pueda venir, arreglar su bici y tomar un café». Clare ladeó la cabeza. «Eres demasiado joven para estar tan asentado», bromeó. «¿No quieres hacer algo loco alguna vez?» «Puede», respondí sonriendo, «pero necesitaría un buen motivo, y a alguien con quien huir». Ella rió, pero fue rápido,
como si cortara el momento antes de que significara demasiado. Así era Clare, siempre guardándose algo, cambiando de tema cuando se volvía personal, o recordando la diferencia de edad como si fuera un chiste. Eres prácticamente un crío, decía con una media sonrisa. Apostaría a que ni siquiera sabes lo que es una máquina de escribir. No soy tan joven, replicaba yo, y ella reía. Pero en sus ojos había un destello de duda, como si se estuviera recordando la distancia entre nosotros. Una noche, Clare me invitó a cenar. Nada especial, solo espaguetis con salsa comprada y una ensalada improvisada con lo que tenía en la nevera. Su cocina era pequeña, acogedora, con una sola bombilla proyectando sombras suaves. Comimos en su mesita, de esas que se tambalean si te apoyas demasiado. Se sentía fácil, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. Después de cenar, me ofrecí a ayudar con los platos y no protestó. Estuvimos uno al lado del otro en el fregadero, yo lavando y ella secando, nuestros codos rozándose de vez en cuando. Fue entonces cuando la vi, una foto enmarcada en la encimera, medio oculta tras una pila de libros. Era Clare, más joven, sonriendo ampliamente junto a un hombre con traje. Su ex, supuse. Me sorprendió mirándola, rápido, metió el marco en un cajón con movimientos bruscos. Cosas viejas, dijo con voz plana. No insistí. En cambio, señalé una pila de papeles en la encimera, el mismo artículo que había visto antes, con la nota escrita a mano, para el día en que me encuentre a mí misma otra vez. Deberías escribir algo nuevo, le dije, intentando sonar ligero. Ese texto era bueno. Tienes más dentro. Se quedó quieta con el paño en la mano, mirándome como si intentara averiguar si lo decía en serio. No lo sé, Ethan. Escribir solía serlo todo para mí. Ahora solo me da miedo, como si lo fuera a estropear. No tienes que ser perfecta, dije, mirándola a los ojos. Solo sé tú. Eso basta. Me sostuvo la mirada un largo momento, suavizando la expresión. Lo hace sonar tan sencillo, dijo en voz baja, casi para sí misma. Quise decir algo más, pero el aire se sentía denso, así que solo sonreí y le pasé otro plato. Esa noche se me quedó grabada. Empecé a darme cuenta de que ya no estaba solo interpretando un papel. Me gustaba estar con Clare, su risa, sus historias, la forma en que me hacía sentir que podía ser más que el chico de las bifis. Pero cada vez que me sorprendía pensando así, me recordaba que era falso. Un favor a una vecina. Nada más. Excepto que no se sentía como nada. Ni de lejos. El vecindario también empezó a notarlo. La señora Carter alzó una ceja al verme cargarle la compra a Clare una tarde. Estás mucho por allí, Ethan, dijo, a medio camino entre la curiosidad y la burla. Me encogí de hombros. Solo siendo buen vecino. Pero un día, su amiga Lisa pasó por allí mientras yo arreglaba una tabla suelta en el porche de Clare. Se la llevó aparte y alcancé a oír fragmentos, que si Clare estaba jugando con el chico de al lado. Clare se lo tomó a risa, pero volvió con el gesto tenso. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo, aunque la sonrisa no le llevó a los ojos. La gente habla, ya sabes. Que hablen, respondí, intentando sonar despreocupado. Solo estamos practicando para la fiesta, ¿no? Claro, dijo, pero con un tono más suave, como si no estuviera del todo segura. Días después volví, esta vez para arreglar una silla vieja de madera que crujía como si tuviera su propia historia. Clare estaba cerca, tomándote helado y mirándome trabajar. No tienes que seguir arreglando mis cosas, dijo con media sonrisa. Me gusta, respondí. Apretar un tornillo me mantiene fuera de problemas. Rió, pero se apagó rápido. Al tomar otra herramienta, nuestras manos se rozaron un segundo, suficiente para que ambos nos quedáramos quietos. El aire se volvió espeso, como si el mundo se hubiera detenido. La miré y ella me miró, con los ojos llenos de algo que no supe leer. No miedo exactamente, pero sí algo cercano, como si estuviera al borde de algo y no supiera si saltar.
Gracias, Ethan, dijo al fin, en un susurro. Se levantó y entró en la casa, dejándome con la silla y el corazón acelerado. Esa noche, tumbado en la cama, me quedé mirando el techo, repasando el momento. Cómo se sintieron sus dedos contra los míos. Cómo sus ojos se quedaron un segundo más de lo necesario. ¿Lo estaba imaginando? ¿O había algo ahí? ¿O solo era un crío de 24 años interpretando demasiado un favor vecinal? Me giré, intentando olvidarlo, pero mis ojos se fueron a la ventana. Al otro lado de la calle, la luz del porche de Clare se veía encendida, brillando suavemente contra la oscuridad. Me pregunté si estaría despierta pensando en mí. O quizá escribiendo, perdida en su mundo como siempre. No lo sabía. Pero si sabía algo, fuera lo que fuese, ya no era solo un juego para mí. Y, al cerrar los ojos, no pude evitar desear un poco que tampoco lo fuera para ella. La fiesta del barrio estaba en pleno apogeo cuando llegamos. La calle vibraba con luces de colores colgando entre farolas, arrojando un resplandor cálido sobre mesas llenas de cazuelas y brownies. El altavoz de un vecino lanzaba clásicos del rock, y niños corrían con pulseras fluorescentes en las manos. Olía a carbón y hamburguesas a la parrilla, mezclado con el dulzor de una limonada casera. Clare y yo entramos de la mano, tal y como habíamos practicado, interpretando a la pareja perfecta, aunque fuera de mentira. Su palma se sentía cálida contra la mía y, lo admito. Ya no se sentía como actuar. Clare estaba preciosa bajo las luces, con su pelo castaño claro suelto por una vez, atrapando el resplandor, y un sencillo vestido azul que la hacía parecer más joven, más ligera. Me sonrió, una sonrisa de verdad, no la cautelosa a la que me había acostumbrado. ¿Lista para esto, cariño? Bromeé, manteniendo la voz baja. Rodó los ojos, pero la sonrisa no desapareció. No te pases, jovencito, susurró, dándome un apretón juguetón en la mano. Nos mezclamos entre los vecinos, charlando, tomando vasos de limonada. La gente nos miraba. La señora Carter alzó las cejas y el viejo señor Jenkins me dio un asentimiento como si acabara de ganar un premio. Se sentía bien, casi demasiado bien, estar junto a Clare así. Terminamos cerca de la pista de baile improvisada, un tramo de calle con unos altavoces. Pusieron una canción lenta, una vieja balada que no reconocí, y tiré suavemente de su mano. Vamos, tenemos que venderlo. Ella rió, vacilante, pero me dejó llevarla al centro. Puse un brazo alrededor de su cintura y ella apoyó la mano en mi hombro, moviéndose conmigo al ritmo. Era fácil, natural, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. Nuestros ojos se encontraron y, por un momento, el ruido de la fiesta se desvaneció. No se te da mal, dijo en voz baja. Talento natural, contesté, guiñando un ojo. No te pases, susurró. Pero sonreía, tan cerca que podía sentir su aliento. La forma en que me miraba, relajada y cálida, me apretó el pecho. Quise decirle en ese momento que para mí no era solo un juego, pero las palabras se atascaron. Fue entonces cuando lo vi, Mark, su exmarido. Estaba junto a una mesa, cerveza en mano, con el brazo alrededor de una mujer que parecía tener la mitad de su edad y llevaba un ajustado vestido rojo. Clare apretó mi mano y se tensó. Es él, murmuró, preparándose. Mark nos vio y se acercó con su novia detrás. Era alto, engominado, con una sonrisa engreída que me hacía hervir la sangre. Clare, dijo, con un tono empapado de falsa cordialidad. No esperaba verte aquí. ¿Y este quién es? Sus ojos me recorrieron, evaluándome como si fuera un crío que se había colado en el lugar equivocado. Ethan, dije con voz firme. La cita de Clare. La sonrisa de Mark se ensanchó, pero no era amable. Su cita, ¿eh? No sabía que te gustara hacer de canguro, Clare. Te has buscado a un crío para entretenerte. El aire se volvió denso. Clare se sonrojó, intentando responder, pero no le salieron las palabras. Vi el dolor en sus ojos, como intentaba mantenerse entera. Algo se rompió en mí. Di un paso adelante,
aún sujetando su mano. No soy un crío, dije, con un filo en la voz. Y me importa, Clare. Me importa de verdad. Quizá deberías intentarlo tú alguna vez. Las palabras me salieron sin pensar, directas del estómago. Clare abrió los ojos sorprendida, y hasta Mark pareció desconcertado. Su novia le tiró del brazo, murmurando algo, y él rió, pero forzado. Lo que tú digas, chaval, dijo, dándose la vuelta. Diviértete jugando a casitas. Clare soltó mi mano, pálida. Necesito un minuto, susurró, y se alejó hacia un rincón más tranquilo. La seguí, con el corazón golpeando. Cuando la alcancé, estaba apoyada en una valla, con los brazos cruzados, mirando al suelo. No tenías que hacer eso, dijo, sin mirarme. No vale la pena. Lo sé, respondí, quedándome cerca, pero sin tocarla. Pero tú sí. Alzó la vista, buscando mis ojos. Había algo crudo ahí. Esperanza, miedo, quizá ambas cosas. Antes de saber lo que hacía, le tomé la mano otra vez, más fuerte, y me acerqué. Clare, lo decía en serio. Esto no es solo un juego para mí. Su respiración se aceleró, y por un segundo nos quedamos quietos, el mundo reducido al espacio entre nosotros. Entonces, sin pensar, me incliné y ella se encontró conmigo a medio camino. Nuestros labios se tocaron, suaves al principio, luego más profundos, un beso que parecía llevar semanas esperando. Duró apenas 10 segundos, pero me atravesó, real y eléctrico. Cuando nos separamos, sus ojos estaban muy abiertos, sus manos aún en las mías. Necesito aire, dijo, temblorosa. Se apartó, yendo hacia el borde de la fiesta, dejándome allí con la cabeza dando vueltas. Aún podía sentir sus labios, el calor de su mano. Pero también vi cómo la gente nos miraba, la señora Carter susurrando a Lisa, un par de tipos sonriendo con sorna. Los rumores ya empezaban, lo sabía. No me importaba, pero sabía que a Clare sí. Más tarde, en mi casa, me senté en el sofá repasando todo. Ese beso no estaba planeado, no era parte del acto. Fue real, y yo sabía que ella también lo sintió. Pero su cara después, esa mezcla de felicidad y pánico, se me quedó clavada. Mi teléfono vibró. Lo cogí, esperando que fuera ella. Era un mensaje corto, gracias por defenderme. Solo necesito un poco. Tiempo. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho apretado. ¿Tiempo para qué? Para asimilar lo que había pasado. Para decidir si acababa de arruinarlo todo. Quería contestar, decirle que esperaría, pero no lo hice. Necesitaba espacio, y se lo daría, aunque me doliera. Al día siguiente, estaba ayudando al vecino de Clare, el señor Jenkins, a recoger la basura de la fiesta en su jardín. Vi un papel arrugado en la papelera de Clare. Al pasar, noté que era un artículo suyo distinto al que había visto antes. En el margen, con letra clara, ponía, «Tengo miedo de volver a amar». El estómago se me encogió. No sabía si lo había tirado a propósito o por accidente, pero me pareció asomarme a su cabeza. Fui a casa, agarré un trozo de papel y escribí, «No tienes que tener miedo. Se te da bien esto de escribir. Envía algo nuevo. Creo en ti». Lo doblé, caminé hasta su porche y lo escondí bajo el felpudo. No era mucho, pero era lo único que se me ocurrió. Esa noche, me senté en mi porche, con la calle en silencio salvo por los grillos. Miré hacia la casa de Clare, donde la luz del porche brillaba como siempre. Parte de mí se preguntaba si aquel beso había roto algo, si había ido demasiado lejos, demasiado rápido. Pero otra parte, la más grande, esperaba que fuera el inicio de algo real, algo por lo que valiera la pena luchar. El papel que había dejado en su porche se movía un poco con la brisa, y me quedé mirándolo, preguntándome qué pensaría cuando lo encontrara, si algún día se dejaría sentir lo que yo estaba sintiendo. Los días después de la fiesta fueron como caminar entre niebla. El beso, corto, real y ardiente, se repetía en mi cabeza cada vez que cerraba los ojos. Pero Clare se había echado atrás,
y sentía la distancia crecer. El vecindario no ayudaba, los rumores corrían como pólvora. La señora Carter me lanzaba miradas de reojo cuando pasaba en bici, o escuchaba murmullos en la cafetería. El crío y Clare, decían, como si fuera un escándalo. A mí no me importaba, pero sabía que a Clare sí. Se había pasado años construyendo una vida tranquila, y ahora yo la había agitado. Apenas salió de su casa en una semana. No hubo saludos desde el porche, ni luces encendidas después del anochecer. A veces veía su silueta moverse tras las cortinas y me dolía el pecho. Me mantenía ocupado en Pedal Works, arreglando bicis, tensando cadenas, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente lejos de ella. Ayudé al señor Jenkins a pintar la valla y llevé la compra a la señora Carter, como siempre. Pero todo sonaba hueco. Cada vez que pasaba por la casa de Clare, aminoraba el paso, esperando verla, pero su puerta seguía cerrada. Una tarde, mi teléfono vibró. Era Clare. Hola, Ethan. ¿Podrías venir? La luz del porche no funciona. Su voz sonaba baja, vacilante, como si no estuviera segura de querer llamar. Agarré la caja de herramientas y en 10 minutos estaba en su puerta, con el corazón latiendo más de la cuenta. Me abrió con vaqueros y un jersey suelto, el pelo recogido en su trenza habitual. Gracias por venir, dijo, evitando mi mirada mientras señalaba la bombilla parpadeante sobre el porche. Asentí y me puse a desmontar el aplique, mientras ella estaba cerca, con los brazos cruzados. El silencio era pesado, no como la calma fácil de antes. Podía sentir que me miraba, pero ninguno sabía por dónde empezar. ¿Has enviado ya ese artículo?, pregunté, intentando sonar ligero mientras manipulaba el cableado. Dudó, luego asintió. Sí. Lo aceptó una revista pequeña. ¿Les gustó? Su voz se suavizó. Gracias a ti. La miré sorprendido. ¿A mí? Yo solo te dije lo que ya sabías. Eres buena, Clare. Sonrió un poco, pero no le llevó a los ojos. Quizá. Aún así, a veces siento que finjo. Trabajamos en silencio un rato, yo cambiando la bombilla, ella pasándome herramientas cuando lo pedía. Al terminar, di un paso atrás y accioné el interruptor. La luz brilló estable, envolviendo el porche en un halo suave. Como nueva, dije, limpiándome las manos en los vaqueros. Gracias, Ethan, dijo, más bajito ahora. Por todo. Quise preguntarle por el beso, por su mensaje, porque había estado evitándome, pero no lo hice. En su lugar, dije. No tienes que darme las gracias. Me gusta ayudarte. Me miró, y de verdad me miró, y volví a ver esa mezcla de esperanza y miedo. Eres demasiado bueno en esto, susurró. En ser, tú. No supe qué decir, así que solo asentí. Y nos quedamos allí, bajo el zumbido de la luz del porche. Parecía un paso, pequeño pero real, hacia algo. En los días siguientes, volvimos a vernos. No cada día, pero lo suficiente, cafés en su porche, charlas rápidas cuando pasaba a arreglar algo, una tabla floja, una bisagra que chirriaba. Ella hablaba de su escritura, de cómo estaba enviando más artículos. Yo le contaba las bicis que había reparado o mis planes a medio formar para una tienda. No era como antes, aunque ella era cuidadosa, manteniendo una distancia que podía sentir pero no nombrar. Entonces apareció Lisa, la amiga de Clare, una mañana mientras yo recogía hojas en su jardín. Se llevó a Clare aparte, pero escuché lo suficiente. Es demasiado joven, Clare, dijo Lisa, con voz cortante. Te estás buscando problemas. La gente habla. Clare no discutió, solo asintió, con el rostro tenso. Cuando Lisa se fue, Clare me miró con los ojos cansados. No se equivoca, dijo. Eres joven, Ethan. Tienes toda la vida por delante. No quiero que te arrepientas de esto. ¿De esto?, pregunté, acercándome. ¿De ayudarte? ¿De preocuparme por ti? Ella apartó la mirada, retorciendo el bajo de su jersey. ¿Sabes a lo que me refiero?
No insistí, pero dolió. Volví a mi casa intentando quitármelo de la cabeza, pero sus palabras se quedaron ahí. ¿Arrepentirme? No me arrepentía de nada. Ni del beso, ni del tiempo juntos, ni de cómo me hacía sentir que podía ser más que el chico que arregla bifis. Una tarde volví a su casa para ayudarla a ordenar papeles de un nuevo artículo que quería proponer a un medio más grande. Estábamos en su porche, con el aire fresco y una sola lámpara proyectando sombras. Estaba nerviosa, jugueteando con las manos mientras hablaba de la historia, sobre empezar de nuevo. La escuché, asintiendo, hasta que se detuvo y me miró como si me viera por primera vez. Ethan, dijo en un susurro. Tengo que ser honesta. Creo que me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que soy demasiado mayor para ti. El corazón se me paró y luego empezó a latir más rápido. Dejé los papeles a un lado y me giré hacia ella. Clare, no me importa tu edad. No me importa lo que diga nadie. Me hace sentir que la vida vale la pena. Que no solo estoy pedaleando sin avanzar. Eso es lo que importa. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes. Lo dices ahora, pero, ¿y si cambias de opinión? ¿Y si quieres a alguien más joven? ¿Alguien que? No quiero a otra persona, la interrumpí con firmeza. Te quiero a ti. No una versión perfecta, solo a ti. Me miró, con lágrimas cayendo, y por un momento pensé que se apartaría otra vez. En vez de eso, dio un paso adelante y yo la atraje hacia mis brazos. Nos quedamos abrazados, con el mundo en silencio salvo por los grillos y el zumbido de la luz del porche. No fue un beso esta vez, pero se sintió más grande, como si hubiéramos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Se apartó un poco, con las manos todavía en mis brazos. Quiero esto, dijo en voz baja. Pero no estoy lista para que lo sepa todo el mundo. Aún no. Asentí, con un nudo en la garganta. Esperaré lo que haga falta. Al día siguiente, Clare encontró una bici vieja en su garaje, oxidada y tambaleante, que había dejado un antiguo inquilino. La llevó a mi casa sonriendo. Mira lo que encontré, dijo. Pensé que podrías arreglarla. Ya sabes, darle un nuevo comienzo, como a mí. Reí, pasando la mano por el cuadro. Esto es un proyecto serio. ¿Estás segura de que confías en mí con esto? Confío en ti para más que eso, respondió, con voz suave pero firme. Pasamos la tarde trabajando en la bici, lijando el óxido, apretando tornillos. Cuando terminamos, dimos una vuelta por el barrio, riendo como niños mientras nos balanceábamos en la calle. Los vecinos nos miraban, algunos sonreían, otros fruncían el ceño, pero por unos minutos solo éramos nosotros, con el viento en la cara y el sol poniéndose detrás. La risa de Clare sonaba más brillante que nunca, aunque vi cómo miraba de reojo a los vecinos curiosos, y su sonrisa se apagaba un poco. Más tarde, dejé otra nota en su porche: eres la razón por la que quiero abrir esa tienda de bifis. No sabía si la leería, pero esperaba que significara algo. Esa noche nos sentamos en su porche, con la bici reparada apoyada en la barandilla. El aire estaba fresco y la calle tranquila. Clare miró la bici y luego a mí. Quiero creer en nosotros, dijo, en voz baja. Pero necesito tiempo, Ethan. Esto es mucho. Le tomé la mano, apretándola suavemente. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ninguna parte. Nos quedamos allí, con las manos entrelazadas y la bici brillando bajo la luz del porche. No era una promesa todavía, pero bastaba por ahora. La noche nos envolvía en silencio, y sentí una esperanza tranquila, como si tal vez estuviéramos construyendo algo real, momento a momento. Las semanas después de aquella noche en el porche de Clare parecían de otra vida. No en el mal sentido, solo, distinta. Más llena. Clare empezó a escribir de nuevo, no solo a probar, sino a sumergirse de lleno, con su portátil iluminando la noche. A veces la veía por la ventana, escribiendo con una concentración que no le había visto antes. Me dijo que yo formaba parte de eso,
que nuestras conversaciones, nuestros momentos, habían encendido algo en ella. No supe cómo tomarlo al principio. Sonaba demasiado grande, como si no mereciera el crédito. Pero oírselo decir me hizo querer ser mejor, no solo por ella, sino por mí mismo. Caímos en una rutina, encontrarnos en su porche la mayoría de las tardes. Ella tendría café listo, negro para mí, con leche y azúcar para ella, y nos sentábamos en las sillas de mimbre, hablando de todo y de nada. Me contaba sobre los artículos que estaba proponiendo, historias de personas que empezaban de nuevo, que se reencontraban. Yo compartía las pequeñas cosas, arreglar la bici de un niño para que pudiera ir al colegio, o dibujar ideas para mi soñada tienda de bicis en una servilleta. No era algo grandioso, pero era nuestro. Esas horas tranquilas, con los grillos cantando y las farolas encendiéndose, se sentían como lo más parecido a un hogar que había conocido. Trabajar en Pedal Works, apretando cadenas, parcheando ruedas, seguía ayudando a la señora Carter con la compra y arreglando la verja del señor Jenkins cuando cedía. Pero ahora era distinto. Cada llave inglesa que giraba, cada sonrisa que me daba un vecino, sentía que estaba construyendo hacia algo. Clare me hacía querer ser más que el chico que arregla cosas. Me hacía querer construir algo real, algo que durara. Una mañana, Clare me envió un mensaje: han publicado mi artículo. ¿Quieres leerlo juntos? A mediodía ya estaba en su cafetería favorita del pueblo, un lugar con sillas desparejadas y olor a café recién molido. Ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con una revista abierta delante. Se la veía distinta, más luminosa, como si se hubiera quitado un peso de encima. Llevaba el pelo suelto, atrapando la luz del sol, y sonreía amplia, sin reservas. Les encantó, dijo cuando me senté frente a ella. Dijeron que es de las mejores piezas que han publicado este año. Sonreí, orgulloso pero no sorprendido. Te dije que eres buena. Me empujó la revista, señalando un párrafo. El artículo hablaba de empezar de nuevo, de encontrarse a uno mismo después de que la vida te derribe. Una frase me golpeó fuerte. Un joven me enseñó que la edad no define el corazón. Es el valor para seguir adelante lo que lo hace. La leí 2 veces, con un nudo en la garganta. ¿Es sobre mí? Pregunté en voz baja. Ella asintió, con los ojos suaves. No solo me ayudaste a volver a escribir, Ethan. Me recordaste quién soy. No supe qué decir. Solo la miré, sintiendo algo cálido asentarse en mi pecho. Pero incluso en ese momento vi la vacilación en sus ojos. Miró por la ventana, donde pasaban un par de vecinos, girando la cabeza hacia nosotros. La gente sigue hablando, dijo en voz baja. Sobre nosotros. Que hablen, respondí. Pero sabía que para ella no era tan sencillo. Clare había pasado años construyendo una vida tranquila, y nuestro beso en la fiesta del barrio lo había convertido en chisme. Ella aún no estaba lista para llamar a lo nuestro algo oficial, y yo no la presioné. Aún no. Un par de noches después, decidimos tener nuestra propia velada en su porche. Sin fiesta, sin gente, solo nosotros. Yo colgué unas viejas luces de Navidad que encontré en mi garaje, y Clare puso un altavoz pequeño con jazz suave. Nos sentamos con una manta sobre las rodillas, tazas de café en las manos, el aire fresco y limpio. Se sentía como un secreto, como si el mundo no pudiera tocarnos allí. Ella echó la cabeza hacia atrás, mirando las estrellas. No sé qué es esto, Ethan, dijo casi en un susurro. Ni hacia dónde va. Pero sé que te quiero en mi vida. Dejé la taza, girándome hacia ella. Con eso me basta, dije. No necesito que el mundo lo sepa. Solo necesito que sepas que estoy aquí de verdad. Me miró, con los ojos brillando a la luz tenue. Lo dices en serio, ¿verdad? Más que nada, respondí, y lo decía en serio. No nos besamos esa noche. No hizo falta. Nos quedamos allí, con la música envolviéndonos, su mano descansando cerca de la mía sobre la manta. No era una promesa de siempre, pero sí una promesa de ahora, y eso era suficiente.
A la mañana siguiente, estaba fuera arreglando la bici de un niño de la calle cuando vi algo metido bajo el manillar, un papel doblado, un artículo impreso de Clare, aún caliente de la impresora. El título era, Las historias que elegimos contar. Lo hojeé, con el corazón acelerado, leyendo sus palabras sobre encontrar valor, dejar atrás el miedo, sobre un hombre que arreglaba bicis y le recordó que también debía arreglarse a sí misma. Al final, con su letra ordenada, había una nota, eres la historia que quiero seguir contando. La leí otra vez, de pie bajo el sol de la mañana, con las manos manchadas de grasa. Sus palabras se sentían como un regalo, como si me hubiera dejado ver una parte de su corazón que había mantenido oculta. Pero también sabía lo que significaba, aún no estaba lista para enfrentarse al mundo, para dejar que los rumores se desvanecieran. Necesitaba tiempo, y yo se lo daría, por mucho que hiciera falta. Seguí ayudando en el barrio, arreglando la rueda pinchada del nieto de la señora Carter, poniendo la cadena a una bici de un niño, llevando la compra al señor Jenkins. Pero cada vez que pasaba por la casa de Clare, me detenía, buscando su silueta en la ventana. A veces la veía tecleando, y sonreía al saber que estaba escribiendo otra vez, tal vez incluso sobre nosotros. Seguíamos viéndonos en su porche, compartiendo café, hablando de nada y de todo. No le pusimos nombre a lo nuestro, no lo llamamos amor en voz alta, pero estaba ahí, en cómo ella reía con mis tonterías, en cómo yo me quedaba un poco más antes de irme a casa. Una tarde, estaba trasteando con la bici que Clare me había dado, la que habíamos arreglado juntos. Ahora era sólida, sin óxido, con las ruedas girando suaves. La saqué a dar una vuelta por el barrio, el aire fresco en la cara. Pasé frente a la casa de Clare, donde la luz del porche brillaba, constante y cálida. Pensé en la nota que me había dejado, en las palabras que escribió. Estaban guardadas en mi bolsillo, dobladas con cuidado, como algo que no quería perder. No sabía qué vendría después para nosotros. No vivíamos juntos, no le habíamos dicho al mundo que éramos algo más que vecinos. Pero nos habíamos elegido en los momentos tranquilos, en las tazas de café, en las luces del porche, en las notas escritas a mano. Eso bastaba, al menos por ahora. Mientras pedaleaba calle abajo, con el artículo en el bolsillo, miré hacia la casa de Clare. Su luz seguía encendida, un faro suave en la oscuridad. Sonreí, pedaleando despacio, dejando que la noche me envolviera. Fuera lo que pasara después, si enfrentábamos los rumores o manteníamos nuestra historia en secreto, sabía una cosa, Clare era la razón por la que creía en los mañanas. Y quizá, solo quizá, eso era todo lo que necesitábamos.